Buenos días, alumnos. Bienvenidos. Espero que se encuentren bien, que sigan cuidándose. Vamos a continuar con las sesiones de historia. En esta oportunidad ya nos toca hablar acerca de la organización religiosa del Tahuantinsuyo. Entonces, el día de hoy vamos a reconocer las principales concepciones religiosas y las deidades de los incas. Así también conoceremos la visión que los incas tenían del mundo andino. Empecemos con las características de la religión inca. La religión inca se caracterizaba por ser politeísta, es decir, creían y adoraban a varios dioses o deidades, ¿no? Su creencia y adoración en varios dioses. Panteísta porque tuvieron como dioses a seres del mundo natural, ¿no? Por ejemplo, consideraban como dios a los ríos, a las lagunas, a la lluvia, etc. Heliólatra, es decir, todo giraba en torno a una creencia principal, representada por el dios Sol, por el dios Inti. Si bien es cierto, la religión inca se caracterizaba por ser politeísta, pero sin embargo el culto al dios estatal, ya desde el reinado de Pachacute, fue el dios Sol, o el dios Inti. La cosmovisión andina. Cuando hablamos de cosmovisión andina, se refiere a la visión que tenían los incas acerca del mundo. Es decir, la concepción del mundo que tuvieron los incas se centró en explicaciones míticas sobre el origen del mundo. El espacio era considerado dual. Anan y Urim eran las dos mitades que lo dividían, pero Anan y Urim representaban también la oposición entre lo externo e interno, entre lo presente, pasado, lo guerrero, lo religioso, lo vencedor y vencido. Entonces, hay principios de dualidad. O sea, todo tiene su opuesto. Anan significaba arriba, Urim abajo. El sol para ellos significaba día, la luna significaba noche, ¿no? Lo femenino de lo masculino, etc. Además también, ¿cómo concebían el tiempo ellos, ¿no? El tiempo era una realidad cíclica y repetitiva. Creían que periódicamente el mundo envejecía y entraba en decadencia hasta sucumbir, para luego renacer, ¿no? Además, pensaban, por ejemplo, que en algún momento del pasado lejano, los hombres, las plantas, los animales y el resto de cosas habían surgido o se habían transformado por obra de dioses y héroes, que solían enfrentarse ordenando y destruyendo el mundo, ¿no? Este mundo conocido, para volver a crearlo, ¿no? Por eso es que se decía, y creían que periódicamente el mundo envejecía, que entraba en decadencia hasta sucumbir para luego renacer. Esa es la visión que tenían los incas acerca del mundo. Pero además también cómo los incas dividieron el espacio andino de manera simbólica, ¿no? Los incas creían que el universo era un todo que estaba dividido en tres partes, ¿no? Tres mundos existían para ellos. El Anampacha, ¿no? Era el mundo de arriba, donde se encontraban los dioses, es decir, era el espacio principal donde vivían los dioses. El Caipacha, que es el mundo de los seres vivos,
es decir, el mundo donde vivían los hombres y el Inca. Y el mundo de abajo lo denominaron el Ucupacha, el mundo inferior, ¿no? Que estaba representado por el subsuelo. Aquí es donde habitaban los muertos y los dioses relacionados a las fuerzas profundas de la tierra, como la Pachacama y la Pachamama. Entonces, eso era la creencia que tenían los incas acerca del universo, ¿no? Estaba dividido en 3 partes. Los sacerdotes. Los sacerdotes también cumplen un papel muy importante en lo que es la religión inca, pues ellos pertenecían a la nobleza, gozaban de privilegios, ¿no? Como lo hemos dicho, eran los familiares más cercanos al Inca. ¿Cuál era la misión que tenían los sacerdotes? Tenían la misión de llevar la religión a todos los habitantes del imperio. Oficiaban los actos del culto, ¿no? Tenían que vivir todas las fiestas religiosas. También ayudaban al Inca en el gobierno, ¿no? Aconsejándolo según los designios de los dioses. ¿Cómo se llamaba el sumo sacerdote que tenía el cargo o el cargo más alto? El rango religioso más alto del imperio se llamaba Huiaumu, ¿no? El Huiaumu era el sacerdote solar. Además, los sacerdotes se formaban, ¿no? En la casta sacerdotal, el lugar donde se formaban se llamaba Ayu Tarpuntay. Entonces ahí se preparaban los sacerdotes. Pero hay 2 tipos de sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes se dividen en sacerdotes mayores, también en sacerdotes menores. Los sacerdotes mayores, ¿a qué se dedicaban? ¿De qué se encargan ellos? Se encargaban de la organización y ejecución de las fiestas. Se encargaban también de los sacrificios, de las ofrendas, ¿no? De dar respuestas a las preguntas que se dirigían al oráculo, de la instrucción y del ayuno. Y los sacerdotes menores cumplían diversas funciones, como por ejemplo los llamados sacerdotes menores, de hacer hablar a las huacas, ¿no? De predecir también las situaciones futuras, y muchos de ellos de leer el futuro en los granos de maíz, entre otras actividades a que se dedicaban los sacerdotes. Veamos ahora los dioses mayores, los dioses principales en el Tahuantinsuyo. Dijimos que los incas fueron politeístas, ¿no? Y que la mayoría de sus dioses representaban elementos de la naturaleza, pero cada uno de ellos con atribuciones particulares, ¿no? Entonces los dioses mayores o los dioses más importantes van a ser el dios Huiracocha y el dios Solo, el dios Inti. El Huiracocha se le considera el dios ordenador del mundo, ¿no? Es el dios creador. En el Tahuantinsuyo el culto al dios Huiracocha fue muy restringido. Su único santuario dedicado en su honor era el Quinticancha. En cambio, el dios Sol, llamado también Inti, fue considerado como el padre de los incas. Es decir, era el dios privativo de la etnia inca. Al sol también se le consideraba como un dios fertilizador de la tierra, el dios fertilizador de la tierra. Y el principal templo dedicado a esta deidad fue el Coricancha. También tenemos otros dioses, los llamados dioses regionales. Tenemos a Pachacama, al dios Catequil, a Pariacaca,
Y los dioses menores, tenemos aquí a la Mamaquilla, a la luna, se le llamaba Mamaquilla, a la Mamapacha, a la madre tierra, también la conocida como la Pachamama, a Iyapa, al dios del rayo, al Cochi, dios del arco iris, Mamacocha, el dios del mar, ¿no? Coyer se le llamaba al dios de las estrellas se consideraban como Coyer, entre otros dioses menores. Con respecto a la muerte y a la otra vida, ¿qué concepción tenían los incas con respecto a la muerte? Pues la muerte para ellos era sencillamente el pasaje de esta a la otra vida. Por eso que en el Tahuantinsuyo nadie se atormentaba frente a ellos, porque ellos estaban seguros de que sus descendientes y su ayu, o sea, sus familias que dejaban, cuidarían de su cadáver momificado. Entonces ellos no creían en el cielo ni en el infierno, pero sí en la existencia de un Camaquén. Un Camaquén era una fuerza vital, Camaquén o fuerza vital que poseían cada persona, ¿no? Y el cual desaparecía cuando el cuerpo ya era quemado. Entonces creían en el llamado Camaquén, una fuerza vital que animaba todo. Consideraban que los seres vivos y los muertos tenían un Camaquén. Ellos también creían que quienes habían sido buenos se iban a vivir con el dios Sol. Disfrutaban de comida y bebida perpetua. Y los que habían sido malos vivían bajo tierra, ¿no? En el frío, sin comida. Además también le rendían culto a los muertos, ¿no? Por eso momificaban a los muertos, la momificación del difunto. Cuando moría el Inca, como hemos dicho, el Inca era momificado. Y la momia del Inca recibía el nombre de Maiki, ¿no? El Maiki. El Maiki entonces era venerado, era sacado en procesión, como podemos observar aquí en esta imagen, ¿no? El culto a los muertos, por ejemplo, lo celebraban en el mes de noviembre. Entonces, y un lugar de entierro, donde enterraban a los muertos, un lugar de entierro a menudo se convertía en una huaca, es decir, en un lugar sagrado. Con respecto también al calendario, ¿no? El calendario y las principales festividades. Ellos, los incas, establecieron un calendario. Tenían un calendario de 12 meses. Y cada mes correspondía con alguna festividad, ¿no? Y esta festividad estaba ligada a lo que son las actividades agrícolas, ¿no? Y también las actividades ganaderas, ¿no? Junto con las espirituales, ¿no? De carácter mágico religioso, que iban acompañadas de festejos, ¿sí? Y ceremonias, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el calendario. En el mes de diciembre celebraban la gran Pascua del Sol. En enero se daban las penitencias y ayunos del Inca. En febrero, mes de las flores, se hacían sacrificios, ¿no? En marzo era el mes de la lluvia, sacrificios de animales. En abril, la fiesta del Inca. Mayo, mes de la cosecha, ¿no? En junio, pues ahí es la fiesta del sol, la fiesta del Inti Raymi, ¿no? Ahí es donde se bebe con el sol, en la fiesta de este astro, ¿no? En junio se reparte todo lo que era, se daba la repartición de la tierra y se preparaban los sembríos. En agosto, por ejemplo, la siembra de las chacras. En septiembre era una solemnidad, fiesta de la colla. Octubre se invocaba a la lluvia. En noviembre se rendía culto a los muertos. Bien, mis estimados alumnos, hasta aquí estamos llegando con respecto a la religión inca. Esperamos que continúes con tus tareas, enviándolas, y también te conectes a través de las videollamadas. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga, nos vemos en la próxima sesión.